Y sí, después de conocidos ya los resultados de lo que decidió la gente en las urnas y definido quiénes van a ser, quienes conduzcan a nuestro país durante los próximos 4 años, se impone un poco hacer un análisis político y sobre todo teniendo en cuenta quiénes van a asumir los distintos lugares que ofrece el gabinete presidencial, porque esto implica marcar, depende quién uno elija, depende marcar, implica marcar de qué manera uno quiere transitar ese camino. Para ayudarnos a hacer este análisis es que hemos invitado al doctor en Ciencias Políticas, el doctor, Santiago Polop, para que nos ayude a hacer este análisis. Santiago, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, muchas gracias por la invitación. Santiago, ¿qué primera conclusión te hace sacar la elección que han hecho tanto Mauricio Macri como Marcos Peña, que viene a ser su vocero últimamente, a la hora de decidir quién se va a hacer cargo de cada área en el gabinete? Yo creo que lo que estamos viendo en la conformación del gabinete es claramente una declaración de intenciones sobre el modelo político, digamos, que ya se había anticipado, me parece, en la campaña. Había quedado claro, digamos, que había dos modelos claramente distintos en pugna, por lo menos en cuanto al manejo del capital y al control del Estado o el no control del Estado, de esa relación capital-trabajo. Eso se planteaba desde el Frente para la Victoria, porque desde Frente Cambiemos decían que las diferencias no eran de esa manera. Exacto, sí. Pero eso tiene que ver con un modelo político que en teoría política se conoce como pospolítica. Es decir, que se plantean modelos desideologizados. Incluso Macri, él mismo ha sostenido una y otra vez que ellos no vienen con el librito de la ideología, suele decir, ¿sí? Pero eso esconde, digamos, esconde varias cosas por detrás. Cuando uno dice que no hay ideología, cuando uno no se maneja, pretende no manejarse en términos ideológicos, las ideas que se aplican se dice que son las buenas ideas o las ideas que funcionan, ¿sí? Pero si esas ideas o esas buenas ideas que funcionan no están puestas o no interpelan al contexto en el que se enuncian, ¿sí? Hay algo que no está dicho. Y lo que esas buenas ideas de estos programas pospolíticos, digamos, que se plantean desideologizados, no plantean en relación al contexto, es la relación entre capital y trabajo, o la relación con el capital en general. Es decir, las ideas que funcionan dentro de un esquema del capital, ¿sí? Son las ideas que favorecen tendencialmente a las estructuras del mercado, las estructuras corporativas y demás, ¿sí? Si hay algo no enunciado en relación a ese contexto o que se ha intentado no enunciar, es cómo, digamos, la nueva gestión de gobierno, el nuevo modelo de Estado que va a aparecer, se relaciona con el sistema del capital. Yo creo que con sus defectos y con sus muchos problemas, los 12 años que hemos transitado en un gobierno ha interpelado a una relación del capital y lo ha enunciado. ¿Sí? Yo, más de una vez, si hacemos un repaso medianamente histórico por las declaraciones tanto de Néstor Kirchner como de la presidenta Cristina Fernández, hay una interpelación muy crítica al capitalismo, ¿sí? Se reconoce que vivimos en un sistema capitalista, pero en ese papel de crítico de lo que produce un sistema de tal modo, como el del capital, ¿sí? El Estado asume el papel de interventor de ese sistema y de reparador, digámoslo así, ¿sí? De las consecuencias que tiene ese sistema. Ahora, cuando un modelo no plantea, ¿sí? Un sentido crítico del sistema del capital, dice vamos a usar las ideas que funcionan. Pero las ideas que funcionan sin interpelar críticamente al sistema del capital, para un sistema capitalista las ideas que funcionan son las que se ajustan al sistema de mercado o al sistema económico de mercado. Y creo que la conformación del gabinete ya indica o da señales muy claras de cómo va a ser la relación con ese sistema no enunciado, digamos, ese sistema de economía no enunciado o no, por lo menos no críticamente enunciado. ¿Cuál crees que va a ser ese tipo de relación? Yo creo que va a ser mayormente orientada, ¿sí? a la desregulación del mercado, ¿sí? o al corrimiento del Estado como interpelador crítico de la relación con el mercado, ¿sí? Digo, los distintos nombres que se han enunciado para los distintos ministerios, por ejemplo, Alfonso Prat-Gay, Sturzenegger para el Banco Central, Melconian para el Banco Nación, la nueva ministra de Desarrollo Social, que es la hija del director del Banco Macro, el propio ministro de Energía, Aranguren.
Digo, son todos nombres que están vinculados, son ex CEOs, lo que se conoce como ex gerentes de grandes compañías transnacionales o internacionales, ¿sí? Que tienen papel de gestores, son sujetos que han gestionado empresas, ¿sí? No sé, digámoslo así, con dividendos siempre favorables a las empresas o a la acumulación del capital, ¿sí? Y que tendencialmente indican, ¿sí?, que su estructura, su desarrollo de una gestión de gobierno se orienta a hacerlo más eficiente y más eficaz. El problema no es, digamos, todos queremos que el Estado sea siempre más eficiente y más eficaz, pero si lo que está por detrás, lo no dicho, son las variables del mercado, cuando el mercado necesita ser más eficiente y más eficaz, lo que hace es achicar los números, es decir, reducir los márgenes, achicar los costos, lo que se llama como la famosa variable de achicar los costos. Y en esos costos, cuando son números, lo que no se dice detrás de esos números son, digamos, las personas que están detrás de esos números. Entonces yo tengo la necesidad prácticamente de sospechar de que este nuevo modelo que se ha organizado o este gabinete lo que va a hacer mayormente es favorecer, ¿sí?, a la concentración de la economía, favorecer toda economía de mercado o librada a la desregulación, digamos, o a la regulación del mercado justamente de la economía, lo que históricamente, porque esto no es una cosa de que uno sea malo o quiera sospechar negativamente nada. Históricamente, las economías en cualquier parte del mundo, liberadas, digamos, a la desregulación del mercado o a la regulación del mercado de la economía, vuelvo a decir, lo que hacen es tendencialmente concentrar la economía, es decir, favorecer a unos, mayormente a quienes... A unos pocos. Claro, mayormente en este caso a quienes tienen la facultad, por ejemplo, de exportar productos en dólares, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, hay un achicamiento de la masa productiva, una concentración de la economía y se apela, digamos, a la famosa teoría del derrame, ¿sí? Pero imaginando todo lo que se ha construido en estos últimos 12 años, el nivel de consumo al que se ha acostumbrado la ciudadanía argentina, ¿crees que socialmente se va a soportar este viraje, digamos, en términos de política económica? Yo creo que, digamos, hay cosas que se van a hacer con cierto gradualismo. O sea, yo creo que nadie, no diría jamás, digamos, que el nuevo tipo de gobierno que tenemos esté manejado por sujetos inconscientes de lo que hacen, muy por el contrario. Me parece que virar automáticamente, digamos, de un modelo a otro, es decir, quitar, por ejemplo, de pronto los subsidios, poner el dólar automáticamente a 16, 18 pesos, quitar, digamos, todo el tipo de asignación, sería dilapidar un capital político en 15 minutos. Por eso digo, creo que en todo caso lo que se va a hacer es gradualmente, ¿sí?, ir generando las formas, ¿sí?, de que ese tipo de programas o ese tipo de políticas de Estado se vayan reduciendo o sostenerlas de otro modo, porque, digamos, eso se puede sostener con políticas de Estado, digamos, lo que se sostiene, digo, por ejemplo, de subsidiar la energía y demás, se sostienen con políticas de Estado que intenta compensar. Es decir, el Estado, al intervenir como Estado, como capital público, ¿sí?, intenta compensar los desarreglos que produce un sistema absolutamente liberalizado del mercado, ¿sí? Entonces el Estado intenta regular, ¿sí?, intenta sacar de un lado donde hay un exceso y poner en otro donde hay una condición menor, un déficit, ¿verdad? Eso se puede hacer con producción o se puede hacer con deuda. Yo creo que ella lo ha manifestado prácticamente en muchas ocasiones. Lo que necesita Argentina es salir al mercado, ¿sí?, y pedir deuda. Entonces uno puede sostener un nivel de consumo o programas sociales con producción o con deuda. Entonces yo creo que lo que mayormente... El tema, perdón, es cuánto tiempo se sostiene esto, valga la redundancia, de sostener un nivel de consumo con deuda. O sea, a los 4 años el que venga va a tener que pagar esa deuda. Bueno, eso nos pasó durante los 90. Nosotros la convertibilidad fue una ficción, ¿sí? Sostenía la paridad peso-dólar, era sostenida con reservas del Banco Central que estaban financiadas con los recursos que se había generado por la venta de los activos públicos, de todas las empresas públicas, YPF, aerolíneas, los trenes, todo eso que se vendió sirvió para ir pagando, digamos, lo que el dólar valía y lo que el peso en realidad no valía, ¿sí? La estabilidad cambiaria se sostuvo así.
pero eso fue generando cada vez una necesidad de respaldo de dólares que Argentina no tenía. Por eso la deuda se alcanzó los niveles que alcanzó. Yo creo que lo que tiene también de este gobierno, lo que va a tener, es algo que el gobierno saliente ahora no tuvo durante muchos años, que es los medios públicos y los medios privados a su favor. Quiero decir, entonces va a tener una cierta protección mediática muy grande, ¿sí? Entonces probablemente no nos enteremos hasta pasados 2 años por lo menos de alguna de las consecuencias de ciertas políticas, vuelvo a decir, que son tendencialmente concentracionistas. ¿Sí crees que va a haber una intervención clara del gobierno en los medios públicos y privados? Yo no sé si va a ser necesaria la intervención. ¿Sí? Yo digo sí, digamos, los medios privados ya han jugado su juego, ¿sí? Luego desde el intento de la sanción de la ley de medios de esta parte, sabemos que han jugado, digamos, el principal monopolio del país, sabemos que ha jugado un partido, sí, claramente en oposición a cualquier política del gobierno nacional. Hay un ejemplo, Luis Majul en La Cornisa, antes de las elecciones generales, hablaba de lo que le pedía al próximo presidente que no hiciera, y exactamente lo mismo fue lo que pronunció Mauricio Macri en el acto en el Orfeo, en el cierre, sobre lo que él no iba a hacer. Exacto. Bueno, entonces hay cadenas de comunicación muy claras, digamos, entre un medio opositor y lo que en ese momento todavía era un candidato opositor. Entonces yo creo que hay una connivencia, ¿sí?, entre esos dos poderes. Digo, ya Mauricio Macri ha dicho que le va a revisar la ley de medios, que va a ver que se aplica y que no se aplica. O sea, son señales muy claras, digamos, a una protección mediática que él ha tenido muy clara, y ahora acompañada también por una presencia que la va en los medios públicos. Entonces yo creo que todo un gran sector de la población va a quedar en cierto modo casi desprotegido a nivel comunicacional, porque los medios restantes, puesto entre comillas, son casi que alternativos, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a tener, digamos, una cierta dificultad todavía en acceder a cierta información que nos permita a nosotros hacer una evaluación crítica de algunas cosas, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver, digo, con todo un tipo de modelo de concentración del poder, porque digo, no solamente la riqueza, sino también del poder. Santiago, ¿cuál crees que va a ser el impacto de todo esto que está pasando a nivel nacional, teniendo en cuenta que también sabemos quién va a ser nuestro próximo gobernador, Juan Schiaretti con Martín Yarlora? ¿Cuál crees que va a ser el impacto de todo esto en el arco político local, teniendo en cuenta que ya empezó la campaña hacia la intendencia? Sí, yo creo que esto ha dado, digamos, tanto el primer resultado en primera vuelta y luego, bueno, lógicamente ahora, ha dado un cierto aire a la gestión municipal que venía muy vapuleada, que venía, digamos, criticada por propios y por extraños. Ya, digamos, se daba casi por descontado una victoria, por lo menos una pelea muy reñida con el peronismo para la próxima elección. Sin embargo, me parece que ahora el posicionado, digamos, que ha tenido Río Cuarto en relación a la elección, a la presencia gravitante de Mauricio Macri, el resultado de la propia fórmula de Cambiemos aquí en Río Cuarto, da un espaldarazo muy grande a la gestión municipal, y se me ocurre a mí que para la próxima elección del año que viene, cualquiera sea el candidato de Cambiemos o del radicalismo o de las alianzas que han hecho, que Macri venga y le levante la mano, por decirlo así, va a tener chances muy claras de ganar. Del otro lado del peronismo me parece que el candidato que asomaba con mayor posibilidad era Llamosas. El único oficializado. El único por lo menos oficializado, sí, ¿no? Que tengo entendido, hasta donde conozco algunas encuestas, que tiene una muy buena recepción en muchos barrios y demás, pero que, digamos, ahora se ve enfrentado, digamos, a una fuerza que no estaba, digamos, por lo menos no se vislumbraba. Hay que ver el papel que va a jugar el exgobernador de la Sota, o sea, quién... Y el resto de los sectores justicialistas también respecto de Llamosas, porque ya están proponiendo que se abra el juego a más candidatos. Exacto. Lo cual no está en la agenda de Juan Manuel Llamosa. Exacto, bueno, entonces empieza una disputa intestina, digamos, dentro del propio justicialismo, que habrá que ver cómo se resuelve, habrá que ver, vuelvo a decir, cómo gravita tanto el gobernador actual, el gobernador electo, próximo a asumir ahora, como el gobernador saliente, José Manuel de la Sota. Ahora, digamos,
se sabe que es el cabecilla del Partido Justicialista y demás, pero él queda sin ningún tipo, digamos, de proximidad al poder real y concreto, digo, al poder en cargos de gestión. ¿Sí? Él va a ser tal vez el poder detrás del poder, pero en términos reales y concretos de gestión va a quedar tras bambalinas. Entonces lo que se va a ver acá va a ser si Llamosa realmente tiene un apoyo de José Manuel de la Sota, pero si también José Manuel de la Sota está dispuesto a asumir luego una derrota frente a algún candidato que se proponga desde Cambiemos. Lo cual, no sé, está todo por ver. Santiago, muchísimas gracias por esta visita. No, por favor, gracias por invitar. A nosotros nos queda el cierre, nada más. Tenemos que hacer una extensa lista de agradecimientos porque la verdad que esto que hacemos cada jueves tiene que ver con el trabajo de más de una persona que nos ha venido acompañando durante todo el año. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa.